presencia en esta mañana. Que todos podamos sentir un toque de la presencia de Dios en esta mañana. Que no salgamos de la misma manera que entramos. Porque, hermanos, el sentido de nuestras reuniones en la presencia de Dios no es salir vacío, porque esta no es cualquier reunión. Aquí está la presencia del Señor, y si nosotros creemos a Él, a su palabra, cosas nuevas pueden suceder en nuestra vida. Milagros pueden suceder en nuestra vida, porque esta no es una reunión común. Aquí se mueve el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y como dijo el Señor Jesucristo, conforme a vuestra fe sea hecho. Entonces vamos a orar y vamos a decirle: Señor, bendícenos en esta mañana. Queremos sentir tu presencia, no quiero salir de la misma manera. Levante sus manos al cielo e invoquemos el nombre del Señor Jesús. Soberano Dios, poderoso Salvador, Jesucristo de la gloria, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, dándote gracias, Padre Santo, por la bendición que nos regalas de poder estar aquí congregados en este hermoso día, Señor. Hemos venido hasta acá, Señor, para honrarte, para expresar nuestra gratitud delante de ti, para expresar con nuestros labios, Dios mío, que nuestra dependencia es de ti, Dios mío. Dependemos de ti al 100%. Si en esta mañana logramos levantarnos de la cama, Dios, y podemos respirar tu aire y podemos contemplar la luz de un nuevo día, no es por otra cosa, sino por tu misericordia. Gracias, mi Dios. Queremos aprovechar al máximo este momento en tu presencia, Dios mío. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aprovechemos para leer la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer en el libro Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 15. Vamos a leer este capítulo, todo vamos a leerlo en el nombre del Señor. Allí habla acerca del evangelio a los gentiles. Es una bonita escritura y vamos a entender lo que dice el apóstol aquí. Romanos capítulo 1 en adelante dice, lo leemos alternadamente y dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Seguimos leyendo el 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar
por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, Sino, como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Todos el 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Dios es bueno. Amén. Dios siempre ha sido bueno y en esta mañana estamos aquí reunidos por su misericordia. Aprovechemos, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros y vamos a adorarle, vamos a honrarle en esta hermosa mañana. Aleluya. Él nunca recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no hay cobrador. Él es absoluto y no erra nada. La sala del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Tiene a todo el mundo sin hora marcada. Este es mi Dios, bien de claridad, cabe su gloria. Este es mi
el juez que juzga a todos sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto ni tiene fiador. Aleluya, Él no aleluya. le debe nada, no haya cobrador. Él es absoluto y no eres nada. Las alas del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo el mundo en horas marcadas. Este es mi Dios. Eso pierde claridad cerca de su gloria. Este es mi Dios. No se vende claridad cerca de su gloria. Este es mi Dios. No se vende, no se rinde al superior. El futuro de la ciencia Él ya domina. Y de la medicina Él es profesor. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendarios, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejos de seres humanos. Toda gloria y toda honra sean dadas a Él. Para Él, por Él, con Él, solo a Él. Aquí en cualquier lugar, quien manda en todo es Él. Para Él, por Él, con Él, solo a Él. Aquí en cualquier lugar, quien manda en todo es Él. Y exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Oh Muchas Señor, entre los pueblos, dígalo, y te canto, aleluya, alabanzas entre naciones, pues su amor es fiel y grande. Es más grande que los cielos y su lealtad, tu fidelidad hasta las nubes.
sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Dígalo en esta mañana, exaltado. Que se escuche en la iglesia esta mañana, aleluya. Sobre los cielos. El Señor está escuchando esta alabanza de su pueblo. Ya esté sobre la tierra. Exaltado, exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria. ¿Cuántos pueden batir sus manos esta mañana? Su gloria está esta mañana en este lugar. Aleluya. Y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus siervos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús. Solo Él abre. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús que te va a ayudar. Y en la hora más difícil, y llama siempre a Jesús que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por el agua no te ahogarás. Pasa como Israel, el mar atravesó en el nombre de
no sé si usted ha venido con un problema. Yo no sé si usted ha venido con algo que le pese esta mañana. Pero yo le invito a que deje todo en los pies del Señor. Aleluya. Él es el que tuvo poder de abrir el mar rojo. ¿Cuál es su mar en esta mañana? Él tiene el poder de hacer lo que Él quiera. Él es absoluto. Cante conmigo. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? Dígalo. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que late pesar, te quiero a ti. Viene con tu autoridad y manda a calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel. Escúchalo. Caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Y al otro lado mis viejos pudieron cantar el himno de victoria. Decláralo en esta mañana. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con poder. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús, que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a Jesús, Él tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Si pasas por los aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. En el nombre de Jesús el himno de victoria. Del otro lado canto. No te desesperes y no tengas que atravesar. Llama a ese hombre, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, más siempre a Jesús. Aleluya. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a Jesús. Él tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a... Aleluya, aleluya. Aplaudan al Señor con libertad. Hermanos, en esta mañana está la presencia del que es absoluto. El Señor es todo. En Él estamos completos. Jesús es el Dios soberano, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que se manifestó en carne, el que llevó tu culpa y mi culpa, el que puso su vida para perdonar nuestros pecados y darnos la salvación de nuestra alma. Él está aquí en esta mañana y es merecedor de toda adoración, de todo reconocimiento, de toda admiración, porque no hay otro Dios tan grande, aleluya, como el Dios que nosotros tenemos, el Dios de toda la humanidad. Lo que pasa es que muchos no lo han reconocido, pero Jesucristo es el Dios de toda la humanidad, el Dios de todos los cielos, el Dios de todo lo que tiene aliento de vida. Aleluya.
Él es el que sustenta con su poder todas las cosas. El apóstol dijo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hermanos, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él. Aleluya, y a Él le damos la gloria en esta mañana. Sigamos cantándole al Señor con libertad, hermano, con gozo. Aleluya. Hora touch me, mitabach na po. Kita po presencia, hora mi manifesta, mita adora. Mita sina chiquito. Tu tempo presencia me no por resistir. Ta como presencia no te me terá por comparar. Me no por momentos, no hay el momento de viajar temporada, mi te quiere cupo no te más, a mi te volver sin ti, mi no por Juan Gómez, mi no por no llegue el momento de llegar temporada, mamita quiere cupo no te más, mamita volve sin ti, y ahora vos touch me, cubo Santo Espíritu. Ahora canta y tembla. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe? Que a mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, oro, canto y tiemblo. No te puedo mirar ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar ni te puedo tocar.
yo vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán veo que ya tú no estás, pero te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. So here I am to worship, here
Amén, amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Él es grande, asombroso. Él nunca dejará de asombrarnos con sus obras, ¿verdad? Porque Él es el único que tiene el poder para cambiar las circunstancias de la vida. Aleluya. Demos una alabanza al Señor, digamos gloria a Dios. Aleluya. Tengan la amabilidad, hermanos, y están cómodos. Vamos en este momento a aprovechar para colectar la ofrenda. Quisiera entonces invitar a nuestro hermano Rudy, a nuestra hermana Ruby, para que tengan la amabilidad en esta mañana de colectar la ofrenda de los santos en el nombre de Jesús. Bueno, quiero abrir un espacio. Nuestro hermano Juan Esteban nos va a dar unos anuncios. Entonces los dejo en la compañía de nuestro hermano Juan Esteban. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos gozosos, amén. Estamos contentos de estar aquí en la presencia de Dios, amén. Nos gozamos en su presencia. Bueno, mis hermanos, les quería compartir con ustedes. Tenemos una noticia muy especial. Realmente el viernes que estuvimos realizando la actividad, el componente evangelístico, este alcance evangelístico fue un gran éxito. No sé si a ustedes les da alegría esto. El proyecto que estábamos realizando fue un éxito para la gloria de Dios. Para darles un poco de contexto, fuimos dos jóvenes, fuimos hermanos, tuvimos aproximadamente unos 80 hermanos, contando niños y jóvenes, que fuimos para el día de viernes a Bambecaya para así poder compartir del evangelio de la palabra de Dios. No sé si nos gozamos de esto. Y aprovechando en este lugar, aprovechando esta oportunidad que se nos permitió, compartimos más de 1500 flyers con las personas que nos encontrábamos. Pudimos tener conversaciones, diálogos sobre el evangelio, sobre la palabra de Dios, sobre esa misión que nos ha encomendado el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, amén. Así que realmente fue una gran bendición ver allí a los jóvenes comprometidos. Queremos darle las gracias a ustedes, jóvenes, por estar allí presentes, a los hermanos, especialmente aquellos que estuvieron comprometidos, disponiendo de su tiempo, de su esfuerzo, especialmente al hermano Hart. Gracias por brindarnos de su transporte, brindarnos desde su capacidad. Aquellos jóvenes que estuvieron aportándonos, ayudándonos desde las grabaciones, las cámaras, los videos. Nedelín, Yesreel, muchísimas gracias. Tenemos un video especial que les vamos a querer mostrar para que se animen, para que no solamente lo dejemos como el viernes que acabó de pasar, sino que se animen, porque todavía nos resta mucho más. No sé si nos gozamos, aún nos resta más. Nos resta más. Vamos a tener la próxima el día 7 de noviembre. El día 7 de noviembre tendremos nuestro próximo alcance evangelístico. ¿Qué día es? El día 7 de noviembre. ¿Y cuántos vamos a estar allí? ¿Cuántos vamos a estar allí? Bueno, recuerden que el compromiso no es con nosotros, el compromiso es con Dios. Así que si hemos levantado la mano, si nos hemos dispuesto a compartir el evangelio, porque pensándolo bien, realmente es una oportunidad, es una gran bendición, pero recordando que en algún momento alguien se nos acercó a nosotros, se te acercó a ti y te compartió esta misma palabra que estamos llamados a compartir. Para ir y a predicar, para ir y a compartir con las personas que están en una dificultad, que están en un problema. Porque no sabes, esos flyers, esas pancartas, esas palabras que comunicas con alguna persona son de bendición. No sabes el problema por el que esté pasando, la situación difícil por la que se encuentre, pero Dios sí hace una obra especial. Así que ya saben, hermanos, el día 7 de noviembre estamos tentativamente revisando para realizarlo en Santa Cruz, para que ninguno falte. Así nos turta va y nos te llegan a cada persona, amén. Nos te llegan a cada persona. Santa Cruz está guardándonos, amén. Así que vamos a mirar este video y vamos a recordar para que cada uno de nosotros nos comprometamos, y el día 7 de noviembre les esperamos. Dios les bendiga, hermanos.
noche nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, pero a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós quer unir no evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus, aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. A noite nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, pero a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós quer unir no evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus, aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Ya saben, les invitamos, la invitación está extendida, no de nuestra parte de la directiva solamente, sino es una invitación, es la gran comisión que Dios nos encomendó, amén. La gran comisión de predicar, de compartir el Evangelio. Quisiera aprovechar, ¿por qué no hacemos una oración? ¿Por qué no hacemos una oración para que Dios nos ayude, para que Dios nos guarde, Dios bendiga a Aruba, Dios bendiga a esta hermosa sociedad, Dios bendiga a cada joven que escucha su palabra, los que estuvieron este viernes? Sabemos la gran multitud que hubo y el poder compartir con ellos, tener un diálogo persona a persona y compartirles de que Cristo le ama, de que hay una esperanza, de que hay algo maravilloso, de que hay un Dios, maravilloso, que en el cual nosotros confiamos. No solamente son los 1500 flyers, sino es cada que después que se nos acabaron los flyers, cada palabra que fue compartida. Pero hermano, hermana, joven que está aquí, si usted de pronto no estuvo esta oportunidad, no se pierda la próxima, no se pierda esa bendición. Así que ¿por qué no levantamos nuestras manos y nos encomendamos a Dios y pedimos a Dios por nuestra sociedad, por Aruba, para nuestro pueblo, para su Aruba Mester de Jesús, para su juventud Mester de Jesús, amén. Levantemos nuestras manos. ¿Por qué no levanta sus manos y empieza a orar y empieza a pedirle al Señor, Señor Jesús? Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has amado, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has compartido de tu evangelio, de tu palabra, de tu esperanza, de tu amor. Pero, Señor Jesús, te pedimos por Aruba, por la juventud, por esta generación, que tú ayudes, que tú guardes, que tú protejas, Señor. Sabemos que hay necesidades, Señor, en los hogares, en las familias, en el corazón, en sus ojos se les ve. Señor, a veces cuando hablamos, Señor, estamos tan atareados, tan ocupados, pero se nos olvida algo tan esencial como es la familia, como es la generación, como es la palabra, como es el futuro, la esperanza, la salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice, oh Dios, que cada persona que pudo, Señor, escuchar tu palabra, que pudo recibir un flyer, Señor, que pudo leer, que pudo mirar, Señor, que no solamente se quede así, sino que siga, Señor, se anime, que venga, Señor, que comparta, que viva, Señor, lo que tú
tú has mandado, Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, porque se acerca un evento, Señor, Mission 2025, Señor, pero que no solo sea un evento, sino que cada persona que venga, Señor, salga de aquí llena de tu presencia. Señor, almas que necesitan de ti, de tu poder, de tu presencia, Señor. Aruba te necesita. Te necesitamos, oh Padre eterno Jesús. Te necesitamos, oh Señor Jesucristo, oh Dios. Oh Padre Santo Jesús. Oh Señor eterno Rey. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. No sé si no le aplaudimos al Señor Jesucristo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Maravilloso siempre lo que Dios hace en nuestras vidas, amén. Y lo que puede hacer en la vida de cada persona que le recibe. Bueno, vamos a hacer una oración en esta mañana. Vamos a orar por las peticiones, amén. ¿Cuántos tenemos peticiones? ¿Cierto? Entonces yo también tengo. Usted ore por las mías y todos oramos los unos por los otros, amén. Vamos a rogarle al Señor si hay necesidad, enfermos, situaciones difíciles. Yo no conozco su petición. Si hay amigos aquí con una petición, quiero decirle, amigo, que Dios nos escucha. Y queremos orar por su petición. Todos juntos vamos a rogarle al Señor y a decirle al Señor que obre en nuestras vidas, que sea Él glorificándose en la vida, en la familia, en la necesidad de cada persona. Amén. Aquí piden oración por Daniel, por salud. Piden oración también por la hermana Ruby Ojera, que está, que está cumpliendo años. Bueno, ahorita voy a dejar eso aquí a un ladito para que oremos por los cumpleaños. Yo creo que esa oración ahorita el hermano lo hace para los cumpleaños. Vamos a orar por las peticiones, amén. Vamos a orar también por la salud de Mirena Pérez, ¿sí? Vamos a orar también, dice aquí, pido oración por la señora Maura que está mal de salud en Colombia. Entonces vamos a hacer oración, vamos a hacer una oración, hermanos, por estas peticiones, que sea Dios obrando por esas personas. Creo que cada persona que escribe su nota aquí desea que oremos por ellos y creen que Dios puede hacer la obra, amén. Así que todos juntos, iglesia, qué privilegio, ¿cierto? Antes de que usted comience la oración, sienta el privilegio que es que usted pueda orar y que esas personas sepan que tenemos un Dios poderoso, amén. Vamos a orar. Padre celestial, Padre maravilloso, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre celestial, porque sabemos, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Oh Dios, mira, Padre celestial, colocamos la vida de cada persona, Señor. Oh Dios, mira, Señor, estas personas que leímos que están pasando, Señor, por una circunstancia difícil con su salud, Señor. Glorifícate, Señor. Hay necesidad, Señor, en hogares, en familias, Padre celestial. Tal vez aquí hay personas que están necesitadas, Señor, de un empleo, Señor, de sus papeles, Padre celestial. Alguna situación en sus vidas, en sus corazones, Señor. Tú eres la respuesta, tú eres nuestro Dios. Te rogamos, Señor, que seas obrando en esta mañana, Señor. Mira a la persona, Señor, si están en sus camas o tal vez en un hospital. Glorifícate, Señor, en esta mañana en tu nombre santo, para que tu nombre sea glorificado. En las peticiones de los amigos que están aquí, Señor, que tal vez en esta mañana esté levantando, Señor, su mano, Padre celestial, delante de ti. Te están diciendo, Señor, yo sé que tú puedes obrar, Padre celestial. Mira sus corazones, Señor, y obra según, Señor Jesús, tu propósito, Señor, según tu voluntad, en cada petición, en cada amigo, Señor, en cada hermano, Señor, que está pasando por un momento difícil. Sigue consolando, Señor, a aquellas personas que han perdido, Señor, un ser querido. Sigue restaurando, Señor, esa obra, Señor, en hijos, en familias, Padre celestial. Te lo rogamos y te agradecemos, Señor, porque tu obra, Señor, es perfecta. Te agradecemos por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, antes de dejarles, yo quiero dejarles un momentico. Pueden tomar asiento. Quiero dejarles en compañía, bueno, damos la bienvenida a nuestro hermano Andrés Díaz, amén. Y para nosotros es un privilegio, ¿cierto que sí? Yo siento que él siempre ha sido parte de nosotros. ¿Cuántos de nosotros sentimos que siempre ha sido parte de nosotros? ¿Verdad que sí? Es de esta iglesia, le amamos mucho en el amor de Cristo. Así que, hermano, le damos la bienvenida. Esperamos que se quede con nosotros. Bueno, y vamos a escuchar un saludo de él, que nos salude en esta mañana. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Un saludo cristiano en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos permite de estar con esta bonita iglesia. Amén. Gracias a los que se lo creen, ¿cierto? Los demás, si no son bonitos, ¿qué son? Son muy bonitos, es una bonita congregación. Me alegra mucho ver rostros nuevos. Creo que Dios sigue haciendo su obra. Esta es la obra de Dios. Bueno, llegué el día de ayer. Gracias a Dios, todo bien, todo en orden. Estaré un tiempo con ustedes. Amén. Que el Señor nos permita en este espacio compartir, crecer, aprender. Y creo que Dios siempre tiene propósitos. Y en los propósitos de Dios son de Él. Y eso no lo cambia nadie, ¿verdad? Así que mis hermanos, un gusto estar con ustedes. Les abrazo a todos desde acá y que el Señor Jesús les bendiga. Bueno, hermanos, les invito para que estén sobre sus pies. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de nuestra hermana Mónica. Ella es quien nos trae la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Y yo creo que le hemos cantado al Señor, ¿verdad? Le hemos brindado a Él nuestra adoración. Amén. Yo creo que todos lo hemos hecho con el corazón, con el alma, porque sabemos a quién adoramos. Pero bueno, el tiempo nos es contrario y entonces vamos a aprovechar para escuchar su palabra. Amén. Oremos en el nombre de Jesús. Eterno Dios y poderoso Salvador, Jesucristo de la gloria, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Padre Santo, llenos de alegría, llenos de gozo, porque tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por permitirnos adorarte. Gracias por cada una de las alabanzas. En este momento, mi Dios, todos estamos al pendiente de recibir tu palabra gloriosa. En esta mañana está a cargo de nuestra hermana Mónica. Queremos pedirte, Dios, en favor de ella para que tu Espíritu Santo sea guiándole, Dios, y recordándoles, y que a través de ella podamos recibir nosotros la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La hermana Mónica es con nosotros y que el Señor nos continúe bendiciendo. Señor, gloria a Dios, una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Han estado bastantico ya de pie. Están creciendo, ¿no? Estamos en crecimiento. Bueno, reciban un saludo en el nombre del Señor Jesús esta mañana. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Esta semana estamos, o este domingo nos correspondió nuevamente a la red de familia. Entonces, por eso estamos esta mañana. La hermana Sandra dio la enseñanza en el servicio en Papiamento. La hermana Geraldine lo está dando en San Nicolás y bueno, mi persona ahora lo vamos a dar en el de español. Pero antes de iniciar, yo quiero presentarles un saludito que está allí mi esposo, que hoy se encuentra en otro lugar, en otra isla. Vamos a escucharle. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, un saludo cordial en el nombre del Señor. Les hablo esta mañana desde Bonaire. Nuestro director de misiones nos ha pedido que podamos apoyar un fin de semana a la predicación aquí en Bonaire, entre tanto que llega el misionero. Saludarles, hermanos, invitarles a que podamos estar muy dispuestos para adorar a Dios, glorificar al Señor, sentir su presencia y respaldar cada uno de los proyectos que tenemos en la iglesia. Les quiero mucho, muchas bendiciones y que tengan un feliz domingo lleno del favor, la bendición y la gracia de Dios. Dios les bendiga. Amén. Bueno, el saludito de nuestro pastor. Que Dios también le ayude grandemente allí. Estamos, como ustedes saben, el misionero de Bonaire fue trasladado a los Emiratos Árabes, entonces están esperando que envíen un nuevo misionero para Bonaire. Amén. Bueno, mis hermanos, esta mañana quiero que hablemos un poco acerca de la palabra del Señor con un tema muy importante para cada uno de nosotros y es crianza intencional con propósito. ¿Cómo es el título de la enseñanza?
Crianza intencional con propósito. Así que esta mañana vamos a decirle a Dios que nos abra el corazón, que nos ayude para entender su palabra. Vamos a leer la palabra de Dios ahí sentaditos. Yo voy a invitar que nos lo pongan ahí en la pantalla. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer el verso 7 y el verso 6 y el verso 7. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ella estando ¿en dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y Proverbios 22:6 dice la palabra del Señor. Instruye al niño, a ver, ayúdenme a leerlo, hermanos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Amén. Aquí estamos viendo dos versículos muy importantes para nosotros como padres. Amén. Y quiero preguntarle o decirle a cada uno de los hermanos en esta mañana, ¿cuántos pueden dar gloria a Dios a aquellos que son padres? Den gloria a Dios. Tenemos un buen número de padres. A ver, como que no entendieron todos. Todos los papitos den gloria a Dios. Muy bien. Ahora den gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes planean ser padres? Ay, los jóvenes, ¿qué pasa? Ustedes no planean ser padres. Nuevamente, los que planean ser padres y madres den gloria a Dios. Bueno, esto está como complicado. Vamos a decirle al Señor que nos ayude y por eso queremos darles unas instrucciones esta mañana acerca de la crianza con intencionalidad y propósito. Amén. Entonces, permítanme comenzar diciéndoles, mis hermanos y hermanas, que este es nuestro tiempo. Es el tiempo en que Dios nos ha permitido nacer, el tiempo en que Dios nos ha permitido crecer y en el tiempo en el que Dios te ha permitido a ti ser padre de familia. Amén. Así que es importante que entiendas que no es en otro momento, no es en otro lugar. Hoy es el momento que Dios te ha llamado para que tú seas ese padre de ese niño o de esa niña. Y si todavía no eres padre, pero sí es el momento en que Dios te está formando para que cuando seas padre, pues ya tengas todas las herramientas y las instrucciones necesarias para ello. Amén. Vamos a mirar, hermanos, que en este tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, no es un tiempo para vivir fácilmente. Estamos en un tiempo, en una época donde nuestros hijos están expuestos a muchos peligros y vivimos tiempos peligrosos. ¿Cuánto lo creen? Vivimos tiempos peligrosos y hay una lucha muy fuerte por ganar la mente de nuestros hijos, por ganar los corazones y las almas de cada uno de ellos. Y por eso les digo, hermanos, en esta mañana que es muy importante que usted esté atento a esta enseñanza, porque si yo le pregunto a cada uno, ¿qué es lo que usted más ama? Usted va a decir, los que son padres, ¿qué me van a decir? Los hijos, ¿cierto? Nos van a decir, no, lo que más amo es la casa, lo que más amo es el carro, no, es que lo que más amo es el trabajo. No, ¿cierto? Lo que más amamos es nuestros hijos, esa herencia que el Señor nos ha regalado. Pero el problema, hermanos, es que eso que más amamos nosotros es lo que más está en peligro. Es lo que el enemigo hoy quiere destruir. Dice que es una batalla que se está librando y no solo una batalla ideológica, porque hoy vemos como en las escuelas y en muchos lugares hay una batalla contra la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos, sino que también es esa batalla espiritual que tú y yo tenemos que luchar. Están siendo atacados directamente nuestros hijos, pero hay un problema más. El problema es que los hijos están siendo atacados, sí, correcto, pero hay un problema todavía más grande. Y es que el enemigo está usando una estrategia y es distraer a los padres. Él quiere atacarlos por un lado en las escuelas, en lugares, con los amigos, con muchas influencias. Pero el peligro que también estamos enfrentando es que los padres están descuidándose. Los padres no están tomando esta crianza con intencionalidad y propósito. Y en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí quieren decirle, Señor, yo quiero ser un padre intencional y cumplir un propósito? Levanten su mano.
Amén. Bueno, entonces vamos a mirar que el peligro que nuestros hijos están teniendo no solamente es de afuera. Es cierto que los tienen peligros en las calles, tienen peligro en varias situaciones que amenazan la vida de nuestros hijos, pero el problema o el peligro más grande es que nuestros hijos están siendo atacados dentro de nuestros hogares. No es solamente afuera, es dentro de nuestros hogares. ¿Y cómo lo está haciendo el enemigo? A través de las redes sociales, a través de las escuelas, donde se introducen ideologías y todos los valores que van contrarios a lo que el Señor nos enseña, a lo que Dios quiere que tu hijo entienda. Pero es ahí donde nosotros vemos que el enemigo tiene un objetivo claro y son nuestros hijos. Y lo que él quiere es distorsionar la identidad de nuestros hijos. Él quiere destruir la fe y apartarlos del propósito de Dios. Pero esa es nuestra tarea en esta mañana. Hay un pasaje en la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, que nos habla acerca de nosotros ser sobrios. Dice la palabra: sed sobrios y velad. La palabra del Señor dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué está haciendo? Está como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú te duermes en tu casa, si tú comienzas y dices, no pasa nada, yo con que le dé a mi hijo el techo, tiene la comida, tiene la ropa, tiene todo en casa, estamos bien, ¿cierto? Pero el enemigo no está durmiendo, el enemigo quiere destruirle. Eso es lo que él quiere hacer. Y por eso Dios nos dice a nosotros como padres, seamos sobrios. ¿Y qué significa ser sobrio para cada uno de nosotros? Ser sobrio significa tener una mente clara. Escuche bien, Dios quiere que usted como padre sea sobrio, que tenga una mente clara, que sea equilibrado, que usted sea prudente con sus hijos, que usted esté alerta y que también tenga un dominio propio. Dios quiere que usted en esta mañana entienda que Él quiere que usted sea un hombre, una mujer, un padre de familia sobrio. Y esa palabra sobriedad no solamente se refiere a que es alguien que está borracho por el alcohol. No, esa sobriedad nos está hablando también de que estemos atentos, porque hay tantas distracciones, tantas preocupaciones que nos están desviando de lo más importante, que son nuestros hijos. La palabra dice: herencia de Jehová son nuestros hijos. Hay una herencia maravillosa que Dios nos ha dado y es nuestros hijos. Pero el problema es que nosotros estamos como tan enturdecidos con tantas cosas, con el estrés, con el trabajo, con las preocupaciones, con todo menos en nuestros hijos. A veces pensamos que solamente con darle lo necesario, creemos que con eso están bien nuestros hijos. Pero en esta mañana yo sé que Dios está hablando a los corazones y está hablando a nuestros padres en esta mañana y nos está haciendo un llamado a decir: no, vamos a trabajar por nuestros hijos, vamos a ser intencionales con nuestros hijos. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser instructores. Amén. Cuando dice el Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, nos está diciendo: padres de familia, ustedes son instructores. Pero, a ver, hay algo, voy a traer como un ejemplo que podemos verlo, por ejemplo, en un juego o en un partido de fútbol. Vemos instructores, vemos espectadores y vemos jugadores, ¿cierto? En un partido de fútbol lo vemos así, ¿o no? Bueno, resulta que cuando usted está en el partido de fútbol, hay personas que están en las graderías como expectantes. Uy, sí, está metiendo el gol o no lo está metiendo, o corrió o no. Hay unos que gritan, otros que animan, otros que dicen, no, se equivocó, otros critican, no, ese está muy malo, ¿cierto? Pero hay otras personas que son instructores, que están ahí con los jóvenes o con las personas, impulsándole, diciéndole: tú puedes, vamos, hazlo por aquí, usa esta técnica, haz esto otro. Está ahí enseñando. Pero lastimosamente el enemigo nos ha dejado a nosotros como padres muchas veces como solamente espectadores.
donde nosotros nos quedamos mirando desde lejos. Bueno, la enseñanza de nuestros hijos le corresponde a la escuela. La enseñanza de nuestros hijos le corresponde a las maestras de escuela dominical. La enseñanza de nuestros hijos, no, lo que ellos puedan enseñarle allá en la iglesia. Hermanos y amigos, esto es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, que Él quiere que tú y yo no seamos espectadores, sino que seamos verdaderos instructores de nuestros hijos. ¿Cuántos quieren ser verdaderos instructores de sus hijos? Amén. Denle ese aplauso al Señor esta mañana. El instructor, aquellos que quieren ser instructores, dice, son los que guían. Hermano, esto no se lo tome tan a la ligera. Usted es un instructor, usted dice, es quien guía, es quien enseña, es quien dirige a sus hijos en el proceso de aprendizaje. No solo hacer compañía o motivación, sino que nosotros también tenemos que enseñar, ser ejemplo, corregir y guiar a nuestros hijos. El espectador solamente observa desde lejos lo que sucede, pero no puede intervenir ni puede influir. Usted y yo somos instructores de nuestros hijos. Usted y yo podemos influir en la vida de nuestros hijos para que el día de mañana ellos puedan ser una mejor generación. Pero necesitamos nosotras cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros como esos instructores. Vamos a mirar que cuando la palabra del Señor nos dice que instruyamos, nos está dando una orden. ¿Y esa orden es para quién? Para nosotros, ¿cierto? Dice, instruye. Instruye al niño. No lo instruye nadie más sino nosotros como padres. Solamente que hay padres que están como espectadores, que solamente dejan que otros se los instruyan. Es su responsabilidad, hermano y hermana, instruir a su hijo. Amén. En otras palabras, esta responsabilidad se nos ha dado a nosotros. Usted es responsable frente a Dios. Escuche, usted no tiene una responsabilidad frente a cualquiera. Primero tiene una responsabilidad frente a Dios. Porque esa herencia que Dios le dio, un día Dios le va a preguntar, ¿qué hizo con esa herencia? Usted cómo guió a su hijo, cómo enseñó a su hijo. Usted va a ser el que va a enfrentar, digamos, esa responsabilidad ante Dios. Pero también tenemos una responsabilidad frente a nuestros propios hijos. La hermana Sandra esta mañana nos estaba diciendo algo que le sucedió en una refam, de cómo un padre o uno de los hermanos a los que ella le está dando refán, le dice, no entiendo el por qué mi mamá no me explicó, no me enseñó, no me instruyó cuando yo era pequeño de tantas cosas que me hubiera librado si hubiera habido esa instrucción desde pequeños. Hermanos, esto trasciende, nuestra instrucción, nuestra guianza, nuestra enseñanza trasciende. Así que también nuestros hijos pueden reclamarnos el día de mañana por los errores que ellos puedan cometer, porque es su responsabilidad como padre. Entonces, no solamente frente a Dios, frente a nuestros hijos, frente a la sociedad, y también la responsabilidad con nosotros mismos de enseñar e instruir a nuestros hijos. ¿Y a quiénes entonces nosotros instruimos? ¿A quién instruye usted? A nuestros hijos, ¿cierto? Entonces es en la niñez donde la palabra de Dios nos dice que instruyamos. No dice instruya al viejo, instruya al joven. No, el Señor dice instruya ¿a quién? Al niño, porque es en la etapa de la niñez donde nosotros podemos plasmar en los niños toda esa palabra, todo ese conocimiento. Debemos instruir, no podemos esperar a que ellos crezcan y que aprendan por sí solos. Amén. Nosotros debemos aprovechar cada etapa de nuestro hijo para instruirlo. Pero entonces, para hablar de lo que es al título que le pusimos a esta enseñanza, criando o crianza con, a ver, todos los padres aquí, ¿cómo es el título? Crianza intencional con propósito. Entonces, para hablar de esa crianza intencional con propósito, vamos a mirar 3 puntos importantes que, bueno, hay muchos más, pero al menos 3 puntos importantes con los cuales usted como ese instructor
debe saberlos para poder criar bien a su hijo. Entonces, lo primero, y es esencial, conocer en qué etapa están nuestros hijos y adolescentes. Amén. ¿Ustedes conocen en qué etapa están sus hijos? Levanten la mano los que conocen en qué etapa están sus hijos. Bueno, poquitos, pero en esta mañana Dios nos está invitando para que sepamos en qué etapa están nuestros hijos. Es esencial conocer por qué, porque eso nos va a permitir a nosotros, uno, enseñar con sabiduría. Cuando usted conoce en qué etapa está su hijo, usted va a enseñar con sabiduría, con la dirección de Dios, dando al niño lo que él puede entender y necesita en ese momento. Amén. Dos, vamos a evitar frustraciones, ni exigir demasiado, ni subestimar, ¿cierto? Hay a quienes, de pronto usted a un niño de 1 año no le va a exigir lo mismo que al de 12 años, ¿cierto que no? Por eso es importante conocer la etapa en la que están. Y 3, dice, guiar el corazón, no solo la conducta. Desde un enfoque bíblico, nosotros apuntamos a la formación del carácter y no solo al control externo. Ahora vamos a mirar un cuadro comparativo. Vamos a mirar allí para que usted conozca un poquito las etapas de sus hijos. Ya usted mira cuántos años tiene sus hijos, y los que les digo que próximamente serán padres, pues aprendan desde ahora también esto. Amén. Bueno, hay un psicólogo que nos habla acerca de las etapas del desarrollo psicológico de nuestros niños, del ser humano, y es Erik Erikson. Él nos habla de 8 etapas del desarrollo del ser humano. Hay muchos otros psicólogos con otras posturas, pero tomamos desde la parte psicosocial para que podamos ver la parte emocional, la parte psicosocial de nuestros hijos. Entonces, en la imagen, vamos a ver si nos la pueden proyectar allí los de audiovisuales. Vamos a mirar las características de cada una de estas etapas. No nos vamos a detener mucho porque el tiempo ha ido avanzando, pero vamos a mirar algunas de ellas. No, la otra diapositiva. Bueno, aquí nosotros encontramos la etapa del desarrollo del ser humano. Encontramos que de 0 a 1 años, a ver, levanten la mano los que tienen bebés de 0 a 1 años, levanten la mano a ver más o menos cuántos. Bueno, un par poquitos allí, sé que ahí tenemos como unos 4 o 5 bebés que están recién nacidos y están en esa etapa. Erikson nos habla de que esta es una etapa de confianza versus desconfianza. Es una etapa donde el niño comienza a formar un vínculo de amor, donde está en contacto con ¿quién? Con la mamá, ¿cierto? Está ahí en ese contacto con la mamá, donde la mamá con amor, con cariño comienza a responder con calidez y con constancia, y primordialmente prima el amor en esa etapa, donde nosotros le brindamos a nuestros niños ese cariño, ese amor, y es allí donde los niños comienzan a tener una experiencia de querer saber qué es el mundo, conocer qué es el mundo, y también empezar a conocer, bueno, esto de Dios, de la alegría, del amor, porque siente esa protección. Es la etapa donde el niño está conociendo completamente el mundo. La etapa de 1 a 3 años, que tenemos a los niños que son autonomía versus vergüenza, es donde el niño comienza a correr, es curioso, busca su independencia. Bueno, yo no recuerdo mucho, pero alguna vez de pronto uno de mis hijos empezó con la curiosidad, ¿cierto? Como en esa etapa de los 3 añitos comienzan a querer meter el dedito por allá en el enchufe. ¿Sí? ¿Cuántos les tocó con los hijos? Tapar los enchufes. Bueno, a mí me tocaba tapar los enchufes porque ellos en su curiosidad querían ver, porque están curiosos de todo esto, pero es la etapa donde ellos comienzan a correr, quieren su independencia, comienzan a hacer eso, y por eso dice que es una etapa de autonomía versus vergüenza. Pero también vemos que es una etapa donde se debe de guiar con paciencia y con límites firmes. Ahí es la responsabilidad de ustedes como padres, si tienen hijos en esa etapa, que ustedes le enseñen a su niño, que lo guíen con paciencia. No es que lo estés tratando mal o que le estés pegando porque está haciendo eso. ¿Por qué metiste el dedo ahí? No,
que tú le enseñes al niño por qué no se puede hacer eso. Que tú le enseñes al niño, porque si no entonces le vas a cohibir y más adelante el niño va a tener también problemas en su toma de decisiones, en su autoestima, muchas cosas que pueden afectar su vida. Por eso es importante que también les pongamos límites claros. Pero aquí es donde Dios nos invita a nosotros también que seamos buenas guías, porque no solamente es en la parte secular, es en la parte espiritual también, donde nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos acerca de cómo guiarles, cómo que vayan conociendo a Dios a través de nuestro ejemplo. Cuando nosotros hacemos el devocional en la casa, levanten la mano los que hacen el altar familiar. Bueno, poquitos hermanos, el altar familiar no se puede perder en nuestros hogares. Necesitamos seguir trabajando sobre ese altar familiar, donde enseñemos a nuestros hijos, donde ellos nos vean tomarnos de las manos, donde nos vean orar, donde nos vean cantar una alabanza al Señor y dar gracias a Dios por este día. Los niños ahí están siendo guiados con el ejemplo de los padres. Así que usted es un instructor en cada cosa que usted hace. Luego viene la etapa de los 3 a los 6 años, donde el niño ve al mundo desde su perspectiva. La imaginación está más activa. Aquí comienzan a crecer los por qué. Levanten la mano los que tienen los niños de 3 a 6 años. Bueno, ahí está la etapa de los niños donde empiezan los por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y que usted le dice, ay papito, pues porque sí. Pero mami, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Es la etapa de los porqués, ¿sí? Es también una de las etapas muy importantes donde los niños, escuchen, es una etapa donde los niños comienzan también a comprender más a través de su imaginación la imagen de Dios, cómo es Dios, ¿sí? Y es ahí donde ustedes como padres le están brindando protección, amor, autoridad. Entonces, estos son los ejemplos y esto es la enseñanza que el niño comienza a tomar de esa imagen de Dios. Entonces, es importante que en esta etapa le enseñemos también a los niños a orar. Amén. Usted dice, no, el niño todavía no entiende, el niño entiende todo. Así que es nuestra responsabilidad enseñarle a orar, enseñarle a ofrendar. Amén. Bueno, hermanos, los papitos denle la ofrenda a los niños que a veces en la escuela dominical van a tomar la ofrenda y dicen, Entonces ahí no es responsabilidad del niño. ¿De quién es la responsabilidad? De los padres que deben de darle la ofrenda al niño para que él aprenda a ofrendar. De darle al niño tal vez el día que es la canasta de amor que tenemos allá en la parte de atrás, es que le pueda dar a su niño, diga, mi amor, vamos a llevar esta librita de arroz o esta libra de café o lo que usted quiera traer, le diga, porque en agradecimiento a Dios, porque Él nos da, nos provee, nos da cada día para nosotros nuestro suplir, que le enseñemos a nuestros hijos, porque eso será lo que ellos aprendan y con eso vivirán. Amén. Esa instrucción quedará para ellos. Entonces luego dice la etapa de los 6 a los 12 años. ¿Sí? No, me pasé la de los 3 a los 6, que es de iniciativa versus culpa, que se habla aquí, según este cuadro, en fomentar el deseo de hacer el bien y tener un propósito, que todo lo que nosotros hagamos y le enseñemos al niño sea con un propósito, ¿sí? Que usted en casa, como les decía todo esto, enseñarle a orar, enseñarle a nuestro hijo que esa oración es para que sepamos que es un hablar con Dios. O sea, todo esto que usted va a hacer con el niño es importante que tenga un propósito. De los 6 a los 12 años nos habla Erickson de laboriosidad versus inferioridad. Aquí es importante, como les decía, enseñar la responsabilidad y el servicio para nuestros hijos. Esa etapa es donde los niños empieza a importarle mucho el grupo de amigos. Es de cuidado también, que tengamos cuidado con ello. Los niños en esta etapa comienzan a ver al grupito en donde voy a ir encajando. Y para ellos comienzan con la competitividad, comienzan a ser más competitivos y es importante en esta etapa enseñarles a ellos la responsabilidad. Y voy a tomar solo la última etapa, la de los 12 a los 18, para ir avanzando, la siguiente, que es la etapa donde los jóvenes, dice adolescentes, identidad versus confusión.
Es importante aquí como instructores de nuestros hijos que en esta etapa nuestros hijos van a tener más conflicto porque empiezan los cambios en ellos. Hay muchos cambios puberales, hay independencia de los padres, hay una fuerte influencia de los pares, o sea, de sus amigos. Es más importante a veces lo que los amigos estén diciendo. Hay conflictos internos en ellos, en saber quiénes son, qué quieren ser, y es importante que nosotros como padres ya sepamos y vayamos orientando a nuestros hijos en que se conozcan a ellos mismos, que conozcan que son hijos de Dios, amén, que ellos puedan entender esto. Y bueno, ya la parte de los jóvenes, que ya habla más un poquito más de la intimidad versus aislamiento, y bueno, las demás etapas que podremos verlos más adelante o en otra enseñanza. Es importante que en esta mañana podamos entender que cada etapa que nuestros hijos pasan es una oportunidad, cada etapa que nuestros hijos viven. Entonces, para poder criar con intencionalidad y propósito hay que conocer la etapa de nuestros hijos. Tómese su tiempo en casa, mire la edad de su hijo, en qué edad está, qué son las cosas que le gusta hacer, cómo hacerlas, y usted enfoque todo lo que él está haciendo en esa etapa, también no solamente en lo secular, sino en lo espiritual, que ellos puedan entender también las cosas importantes que debemos de enseñarles. Es importante entonces no solamente conocer la etapa, sino el segundo punto es que nuestra crianza debe ser intencional. Amén. Intencional. ¿Quién me puede decir qué es intencional? Alguien que me diga qué es la palabra intencional. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que entendamos un poquito esto de la intencionalidad. Voy a invitar a un padre de familia que quiera venir acá esta mañana y participar en una actividad. A ver, ¿qué papito quiere venir? No es preguntas, tranquilo, tiene que responder nada de nada. Pero un papito que quiera venir acá. No tiene que traer a su niño, necesito solo al papá o a la mamá, porque también puede haber una mamá así bien intrépida. Bueno, aquí ya tenemos al hermano Rudy. Bueno, hermano Rudy, resulta que nosotros en esta mañana, cuando hablamos de esa crianza con intencionalidad, estamos viendo que el niño hay que enseñarle y hay que tener una intención clara hacia qué queremos enseñarle. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito ahorita esta mañana. Tenemos aquí unos instrumentos que la hermana Sandra nos va a traer. Esta vasija, hermano Rudy, va a representar a su hijo, ¿sí? Vamos a representar aquí a su hijo. Y usted, cada una de estas peloticas va a ser como esa intencionalidad, ese propósito que usted va a dar al blanco, digámoslo, para encestar en la cesta. Pero hay una diferencia, que usted le vamos a tapar los ojos y usted va a intentar llenar esa cesta de su hijo. Bueno, vamos a taparle al hermano. Bueno, adelante hermano, intente. Bueno, nada, la perdemos. A ver, ayuden, digan ustedes qué es. Casi, hermano. Bueno, nada, hermano. ¿Cuántas entramos? Ninguna, ¿cierto? Bueno, hermano, ahora sí quítese la venda, por favor. Bueno, el hermano no logró encestar ninguna, ¿cierto? Porque aunque él tiene una intencionalidad, él quiere llenar la vasija, pero resulta de que no lo logra hacer porque no tiene las herramientas o no puede ver bien o no se ha enfocado realmente en lo que él necesita, porque está tal vez distraído. Esa venda es como esas distracciones, esos momentos que nosotros estamos de estrés, de cansancio, y se nos olvida que tenemos una intencionalidad con nuestros hijos. Pero ahora sí le voy a invitar a que sea intencional con el llenar esta vasija a su hijo. Entonces usted busca estrategias, usted más o menos va a medir de la distancia, a ver cuántas puede meter. Tranquilo, tome el tiempo, hermano, no necesita. Bien.
Bien. Bueno. Bueno. Vemos, hermano, gracias hermano Rudy por habernos acompañado en esta mañana. Es importante que nosotros entendamos y hemos aprendido en esta mañana que esa intencionalidad con la que nosotros vamos a hacer las cosas, si el hermano toma de pronto su tiempo y dice, bueno, yo tengo que enseñarle unos principios a mi hijo, ¿cómo los voy a enseñar? El hermano primero no tenía cómo porque estaba vendado, pero ya la segunda vez podía haber pensado algunas otras estrategias y es lo que queremos enseñarles, hermanos, ser intencionales. Yo no le dije al hermano, tiene que hacerlo desde lejos. Podía haber llegado y ponerlos muy cerca, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser más intencionales con lo que vamos a hacer. No solamente hacer las cosas por hacerlas, sino tener una intención. Queremos llenar la vida de nuestros hijos de la presencia de Dios. Estamos hablando de que los peligros están, el mundo, la sociedad, las ideologías, el enemigo buscando destruirlos. Pero si en esta mañana hay padres que tienen ese deseo de criar y tienen esa intencionalidad, entonces van a comenzar a decir, esos peligros yo tengo que comenzar a llenar mi hijo de la presencia de Dios. Que mis hijos conozcan realmente a Dios. Y no a la distancia, ojalá más cerca, que usted pueda acercarse a su hijo todos los días y enseñarle a su hijo a conocer a Dios. Porque cuando su hijo está lleno, yo le decía en días pasados, si este vaso estuviera lleno y yo quiero echarle más agua, ¿qué pasa? Ya está lleno. Entonces se puede botar, pero está lleno, él ya no le va a caber nada más. Nosotros necesitamos ser intencionales con nuestros hijos en la palabra de Dios, en la enseñanza, en la instrucción. Cuando nosotros llenamos la vida de nuestros hijos, cuando le damos a ellos, sabiendo la etapa en la que están, de la palabra de Dios, entonces ellos van a estar llenos. Nada del enemigo, nada lo de afuera, ni las influencias, no podrán dañar a nuestros hijos. Pero es una responsabilidad, hermanos, en esta mañana que nos tomemos con seriedad esto de que hay peligros para nuestros hijos, que nosotros, los peligros no solamente son de afuera, sino también de adentro del corazón de nuestros hijos, porque no nos preocupamos muchas veces por llenarlo del conocimiento de la palabra de Dios, no nos preocupamos por llenarlos de la experiencia de Dios. Puede ser que tal vez usted venga y diga, no, voy a llevar al niño, voy a traerlo a la escuela dominical, ese es como que mi deber y lo voy a llevar. Pero ¿cuánto está aprendiendo tu niño de Dios? Porque lo puedes traer a la escuela dominical, pero ¿cuántos padres se preocupan por decirle, qué versículo te aprendiste hoy? ¿Qué te enseñaron hoy? Ya se aprendió uno. Entonces, que nosotros tengamos una intencionalidad, hermanos, que nosotros no les fallemos a nuestros hijos. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Y eso de que nosotros enseñemos a nuestros hijos no se forma o no se hace de forma automática. No es con solo traerlo a la iglesia, no es con solo mandarlo a escuela dominical, no es con solo tal vez ponerle los muñequitos de iglesia o cristianos. No, es su responsabilidad, es mi responsabilidad arrodillarme con el niño en la cama y decirle, ven, vamos a orar, porque hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos provee, hay un Dios que nos da las cosas, las fuerzas para salir al trabajo. Ven, vamos a agradecer a nuestro Dios. Hay una intención cuando usted se arrodilla y le enseña a su niño. Hay una intención cuando usted no solamente lo trae a la iglesia, sino que le dice, vamos a la iglesia porque necesitamos buscar de Dios. Explíquele al niño por qué usted viene a la iglesia. Porque hay niños que vienen a la iglesia y dicen, ¿y cómo estás? ¿Por qué viniste hoy? Porque mi papá me trajo o porque mi mamá me trajo. Explícale a tu hijo por qué venimos aquí. Amén. La palabra del Señor nos muestra ejemplos de hombres que hicieron grandes cosas porque hubieron padres comprometidos que trabajaron con intencionalidad, que cada vez que tiraban esa flecha, que dice la palabra del Señor, esa flecha que va al blanco, que tiene una intención con su hijo, debe saber que hay que comenzar a plasmar en ellos varios principios. Esas peloticas que el hermano estaba tirando son esos principios que usted puede empezar a enseñarle a su hijo.
Busque la mejor estrategia para su hijo. ¿Cuál es la estrategia con la que usted le va a enseñar a su hijo? En la palabra del Señor encontramos a hombres que dice la palabra que sirvieron a Dios, que hubieron padres de familia comprometidos que le enseñaron. Vemos que Abraham, dice la palabra, enseñó a Isaac a conocer a Dios, a saber quién era Dios. Isaac le enseñó a Jacob, Jacob le enseñó a sus hijos, al pueblo de Israel. También encontramos a Jocabet. ¿Cuántos saben quién es Jocabet? La mamá de Moisés, ¿cierto? Jocabet dice la palabra que le enseñó a su hijo. Encontramos a Ana con Samuel, encontramos a Zacarías con Juan el Bautista, encontramos a Loida y a Eunice con Timoteo, encontramos a Josué con su familia. Y todos ellos fueron padres con intencionalidad, padres determinados para que sus hijos y sus familias conocieran a Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren ser intencionales y comprometerse para que sus familias conozcan a Dios? Den gloria a Dios los que quieren hacerlo. Gloria al Señor. Si nosotros nos vamos a mirar la historia de Moisés, es una historia muy bonita. Y Dios tenía propósitos con él. Dios tiene propósitos con tus hijos. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene propósitos con tus hijos. Cuando el Señor me regaló a mis hijos y yo los presenté en la iglesia junto con mi esposo, dijimos: Señor, cumple el propósito que tienes con ellos. De ellos vas a levantar una generación, Señor. De ellos vas a hacer personas, cristianos que te sirvan, no solamente a la sociedad, sino que te sirvan a ti, que puedan hacer el propósito, cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Y vemos que Jocabet, cuando tomó, llegó un momento en que iban a exterminar a los niños. Jocabet dice que tomó a su niño, y es una mujer muy intencional, una mujer que tenía claro lo que quería con su hijo. Probablemente iba a fallecer, pero ella dijo: no, yo voy a hacer todo un plan, voy a diseñarlo para que mi hijo no perezca. Y dice que hizo la arquilla, organizó todo, la calafateó, hizo todas las cositas para que, al poner a Moisés allí, dijo: no solamente le voy a salvar la vida física, sino también la vida espiritual, porque dice que cuando ella lo metió en la arquilla se fue. ¿Y quién lo encontró? La hija de Faraón. Pero ella ya tenía una intencionalidad, no solamente salvarlo cuando se fue por el río, sino que mandó a su otra hija y le dijo: vaya pendiente por dónde se va, por dónde va la arquilla. Cuando llegue allá, sabía a la hora que se bañaba la hija del faraón, todo una intencionalidad para salvarlo. Y dice que cuando lo tomó después la hija de Faraón, luego dice: bueno, ¿y ahora quién me lo va a criar? Y ella estaba ahí: yo se lo crío, yo lo voy a enseñar, yo le voy a dar esa instrucción. Hermanos, qué bueno en esta mañana que hayan padres que estemos con intencionalidad con nuestros hijos. No es solo darle la comida, no es solo darle el vestido, no es solo mandarlo a la escuela, no es solo recogerlo en las tardes. Hay una necesidad de ser intencionales con nuestra crianza para nuestros hijos. Este hombre Moisés, dice la palabra en Hebreos, mire lo que dice Hebreos 11, 24 al 26. Esta mujer que tomó su tiempo, organizó todo con intención para que él conociera al Dios grande. Dice que cuando, en el verso 24, Hebreos 11, 24 al 26, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, escuche, pero una mujer que desde pequeñito lo instruyó. Y dice: rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Porque a veces el mundo quiere absorber, el mundo quiere dañar a nuestros hijos, pero ahí había una enseñanza, una instrucción clara. Dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, en esta mañana, qué bueno que nosotros podamos instruir a nuestros hijos y que cuando ellos crezcan puedan sostenerse y puedan decir: no, yo no voy a hacer eso, yo no me aparto de la iglesia, yo no.
Mire, hermanos, qué bueno que nosotros en esta mañana anhelemos sentir ese sentir que Dios tiene de cuidar esa herencia que el Señor nos regala. El Señor nos lo dio pequeñitos, bebecitos, en el vientre de cada una de estas madres que está aquí y los papás que están con ellos, guiándoles, enseñándoles. Qué bueno en esta mañana que nuestros hijos crezcan escogiendo servir a Cristo antes que los placeres del mundo. Qué bueno que en esta mañana usted se comprometa con Dios y que le diga: Señor, que mis hijos vivan con sus vistas puestas en el Dios invisible, que aunque no está aquí no lo ven, pero que ellos creen en ti, Señor, ellos confían en ti, ellos caminan contigo. Hermanos, qué bueno en esta mañana que usted le diga al Señor: Señor, ayúdame a ser ese padre con intencionalidad. Que cuando usted le enseñe a su niño un principio, enséñelo con intención, que él va a crecer, él no se va a quedar pequeñito. Y en esto de las etapas, dando un poquitico lo de las etapas que se me olvidó, me preocupa porque a veces nosotros como padres como que nos quedamos entre la primera y la segunda etapa, donde los vemos lindos, chiquitos, hermosos, y hay hombres ya viejos y ay, mi niño, cierto, ya casados y todo, y ay, mi niño. Hermanos, ellos van a crecer, ellos no se van a quedar pequeños, y es su responsabilidad enseñarles la palabra de Dios. Es su responsabilidad, hermano y hermana, que ellos crezcan creciendo, entendiendo y conociendo al Dios verdadero. No se quede pensando que ellos se van a quedar niños toda la vida, ellos van a crecer. Gloria al Señor. Hermanos, necesitamos ser padres intencionales, que nuestros hijos no solo aprendan a orar, que aprendan a hablar con Dios. Amén. Que no solo aprendan de esto, de la palabra de Dios, de la Biblia, de venir a la iglesia, sino que ellos sepan que esa Biblia que usted carga es la palabra de Dios, que no es solamente un libro, que no solo aprendan que ellos son personas, que ellos aprendan y entiendan que son hijos de Dios, que ellos, hermanos, no solamente entiendan que hay un Dios, sino que entiendan que ese mismo Dios es su Dios. Hermano, que nuestros hijos en esta mañana puedan entender que no deben solamente amarlo cuando necesitan, cuando están en pruebas o en dificultades, que lo amen con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, en las buenas, en las malas, en las no buenas. Hermano, que la presencia de Dios esté en nuestros hijos. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Entonces, una crianza, conocer la etapa de nuestros hijos, primer punto. Segundo punto, ser padres con intencionalidad. Pero un tercer punto es que nuestra crianza debe tener un propósito eterno. Amén. Hermanos, hay algo interesante, y es que desde antes de que nacieran nuestros hijos, nosotros hemos siempre preparado maletas para nuestros hijos. Cuando estábamos sacando la enseñanza con la hermana Sandra y la hermana Geraldine, estábamos viendo también esto, de cómo las etapas de nuestros hijos, en cada etapa hemos tenido una maletica para nuestros hijos. Yo recuerdo cuando nosotros íbamos a tener a Juan Esteban, estábamos muy preocupados, ¿qué vamos a meter en la maleta? Porque bueno, era primeriza, ya con Sofía ya lo aprendí, pero con él que era primeriza yo decía, ¿qué hay que meter? Entonces la pañalera, y uno siempre busca la más bonita, que tenga más bolsillitos, más cositas, pero también entonces no solamente hermosa por fuera, sino que le empezábamos a decir las cosas que necesitan, que nos dicen allá en el hospital, ¿cierto? Trabajamos con mucho cuidado y anhelo para la maleta del bebé, porque desde niños estamos como en ese propósito, ¿cierto? Pero después dice que pasamos de la pañalera, cuando ya van creciendo en otra etapa, con el bolsito para el kleuter o para el prekinder, ¿cierto? Ya el bolsito para ellos, me empiezan a llenar de cuadernitos, de libros, y ellos son felices con su maletica. Pero ¿cuántos de ustedes también recuerdan que sus hijos, a veces usted les metía en el bolsito la merienda? Los padres, levanten la mano a los que le meten la merienda a los niños en el bolsito. Cierto, le meten la meriendita, pero de pronto llega de nuevo con la maletica y no se comió la manzanita o dejó la mitad del pan.
¿cierto? Comenzamos como a recoger todas esas sobritas que nuestros hijos estaban dejando. Entonces comenzamos a ver que van creciendo, van viniendo nuevas cosas que ellos tienen que ir trabajando, ya no la maletica del hospital, ya no la maletica de Cleuter, sino que dice que ya comenzamos el tiempo de la secundaria, cuando nuestros hijos ya quieren un morralito más cierto, más para mí. Comienzan, uy, no, qué oso yo llevar ese maletín. ¿Qué dicen los jóvenes? Si dicen, uy, no, yo eso de muñequitos no, yo ya estoy creciendo. Pero hay algunos que son así, dicen, ay, no, pero yo quiero el de fresitas. Y comienzan los chicos en la secundaria, pero comienzan más libros, comienzan ya a cambiar algunos los muñequitos, los bolsitos como muy, muy infantiles, y comienzan con algo más juvenil, ¿cierto? Porque van cambiando, porque nuestros hijos van cambiando, pero van llevando esa maletica. Después llegan las maletas de los viajes, de los paseos, donde echan el bloqueador, el agua, muchas cositas. Pero van pasando los años y a muchos, aunque ya van creciendo, se van volviendo profesionales, entonces llevan la maleta o el morral para el trabajo, ¿cierto? Echan su computadora, echan sus cosas. Y aunque nosotros vemos que esa maleta, nuestros hijos van metiendo en esas maletas cosas importantes para ellos, vemos también que llega un momento en que ellos van a tener que ir de la casa, y de pronto algunos no querrán empacarle la maletica a los hijos para que se vayan, pero llega el momento y muchos de nosotros empacamos la maletica y nos fuimos, ¿cierto? Ese momento va a llegar donde los chicos también van a llevar sus propias maletas, van a irse de casa. Pero algo importante en esta mañana que quiero decirles es que todas esas maletas que nosotros vemos, el del bebé, el del hospital, el del Cleuter, el de la universidad, el del trabajo, todas esas maletas son temporales, todas esas maletas son pasajeras, y que al pasar el tiempo ellas dejan de ser útiles, ¿verdad? Ya no podemos llevar el de la universidad, no podemos llevar el de la pañalera, o sí, algunos de las universidades llevan la pañalera. No, ¿cierto? Ni tampoco la pañalera, tampoco ya la utilizan, no utilizan ninguna de ellas. Pero sin embargo hay una maleta que sí nosotros necesitamos recordar que no es pasajera, y es una maleta que es eterna. Amén. Hay una maleta eterna que nosotros como padres vamos a meter las cosas que nuestros hijos realmente van a necesitar. Durante toda nuestra etapa de crianza de nuestros hijos hemos ayudado, le hemos criado, le hemos sido intencionales, y en sus maleticas hemos puesto lo que ellos han necesitado para la vida secular, la vida normal. Pero en esa maleta, yo quiero decirles, hermanos, qué bueno que en esta mañana nosotros como cristianos, nuestro deber no termina en preparar a nuestros hijos solamente para el mundo, para la universidad, para que sean buenas personas, para que logren metas terrenales. No, la Biblia dice que nosotros, que de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿De qué le sirve a nuestros hijos ser grandes profesionales? Y ojalá que sí, que lo sean y que tengan muchos proyectos cumplidos. Pero hay una maleta que debe ser llena no solo de cosas materiales, sino de cosas espirituales. Que nuestros hijos conozcan quién es Dios. Que en esa maleta que va a la eternidad conozcan los principios bíblicos. Que su hijo, cuando vaya en el caminar de la vida, se lleve esa maleta lleno de instrucciones de la presencia de Dios, para que cuando Él, dice la palabra, sea viejo, no se aparte del Señor. Y esa maleta, todo lo que entre en esa maleta, lo ayude a llegar al reino de los cielos. Pero ese es un propósito que usted y yo tenemos, un propósito y una necesidad que necesitamos cumplir, un deber que necesitamos cumplir. Que nuestras maletas de nuestros hijos sean llenadas de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios la que le da la vida a ellos. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. En esa maleta nosotros podemos, ojalá en esta mañana, decirle, Señor, que ellos puedan tener una relación personal con Dios. Porque la fe, hermanos, en Cristo no se hereda. Usted no le va a heredar la fe a su hijo. Se lo va a dar en la enseñanza y en la instrucción que usted le dé cuando está pequeño.
Así que es una gran responsabilidad, hermanos, en esta mañana. Que usted procure que sus hijos tengan el mejor ejemplo de vida cristiana, que ustedes como padres vivan una fe viva, para que ellos vean esa fe y la metan ahí y digan, no, mi padre era un hombre de fe, mi madre una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer que yo pude ver en ellos ese ejemplo, esa crianza, esa instrucción y todas esas enseñanzas que usted pueda poner en la maleta de su hijo, para que esa maleta esté listica para cuando Dios lo llame, porque aquí no se va a poder llevar el carro, aquí no se va a poder llevar la casa, ¿cierto? Aquí no se va a poder llevar los títulos para el cielo. Todo eso es terrenal. Pero lo que usted le enseñe, lo que usted inculque de la palabra de Dios en su hijo, será lo que lo ayude a llegar a la eternidad. ¿Por qué no se ponen sus pies, hermanos, en esta mañana? La pregunta en esta mañana para usted, hermano, ¿cuánto usted se está preocupando por criar a su hijo con intencionalidad y con propósito? ¿Cuántos en esta mañana de los padres que están aquí quieren venir a este altar y decirle, Señor, hoy me comprometo, Señor, a enseñar a mi hijo, a instruir a mi hijo? Me preocupa porque en la palabra del Señor habla de una generación que no conoció a Dios, una generación que pasó, que no conoció a este Dios y que se pierde esa generación. Pero qué bueno en esta mañana un padre que se comprometa con Dios y quiera venir a este altar y le diga, Señor, yo quiero comprometerme con mi hijo, con mi hija, Señor, a dar una crianza intencional y con propósito. Esa crianza que usted le pueda dar a su niño, a su niña, para que trascienda, para que no solamente se quede en el aquí y en el ahora, sino que trascienda. Sus niños, sus jóvenes son los jóvenes del presente. Su niño o su niña son esos hombres que en la antigüedad sirvieron a Dios, pero hoy es tu hijo el que lo puede hacer. Son los José del momento, son los Pablo, son los Timoteo, son las Dorcas, las María, la Ana de oración. Son esas mujeres Esther que están decididas, esa Ruth que dice, Señor, yo te voy a seguir a ti. Pero en esta mañana necesitamos padres comprometidos, como Jocabed con Moisés. Necesitamos padres comprometidos como Elizabeth, como Zacarías, como José. Qué bueno en esta mañana hacer una oración y decirle al Señor, ayúdame, Señor, para que la maleta de mi hijo para el viaje a la eternidad esté preparada como tú, Señor, esperas que esté. Que todo lo que tú hagas tenga un propósito, tenga una intención. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos las gracias, amado Rey, porque tú eres quien nos ayuda, nos instruye, Señor. Ayúdanos, Dios, para ser esos padres que brindemos una crianza con intención, con propósito, Señor. Que nos ayudes a conocer la etapa de nuestros hijos, Señor. Ayúdame, Dios, porque la etapa no termina solamente cuando son niños o jóvenes. Yo no puedo soltar a mis hijos porque ya, Señor, tal vez estén casados, oh Dios. Yo necesito seguir con intencionalidad, ayudándolos para que ellos lleguen al reino de los cielos. Orar, Señor, por ellos, instruir sus vidas. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Bendice a cada padre. Danos, Señor, de tu presencia. Gracias, amado Rey, te damos en esta mañana. Hay unos padres en este altar, Señor, que se comprometen contigo, Dios, que quieren criar con intencionalidad y propósito. Gracias, Dios, gracias, Señor. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi,
Yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Amén, gloria al Señor. Que seamos como el Señor para que nuestros hijos puedan aprender de nosotros. Amén. Gracias a Dios por esta enseñanza, hermanos. Creo que Dios nos ama mucho. Amén. Y ama muchísimo a nuestros hijos. Así que vamos a escuchar, pero también vamos a obedecer la palabra, el llamado de Dios para nuestras vidas. Si usted tiene su hijo allí, acérquelo mucho allí o lo puede abrazar y siempre ore por él y diga: Dios, guarda a mi hijo y ayúdame a cumplir el propósito que tú tienes, Señor, para él. Amén, gloria al Señor. Hermanos, vamos a orar ahora sí por los cumpleañeros. Hoy está cumpliendo años nuestra hermana Vanessa Monsalve. Vamos a orar por ella, que Dios la bendiga, que Dios la guarde. También nuestra hermana Ruby Andrade también está cumpliendo años hoy, ¿cierto que sí? Entonces que Dios me le bendiga grandemente. Y esta semana también estará cumpliendo años nuestra hermana Rocío, nuestra hermana Jofrina, nuestro hermano Fernando. ¿Quién más? Bueno, hermano Giovanni, ¿no? Bueno, entonces vamos a orar por los cumpleañeros, que Dios los bendiga grandemente. Amén. Entonces, antes de que se vaya, hermano, por favor, ayúdeme a orar y vamos a orar todos juntos por los cumpleañeros y vamos a rogar que Dios bendiga la vida de nuestros hermanos. Amén. Si usted tiene cerca a la persona de estas personas, acérquese y ore por ella y vamos a decirle a Dios que les bendiga de una forma maravillosa. Padre celestial, Padre glorioso, te damos las gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre eterno,
porque podemos, Señor, venir ante tu presencia e interceder por nuestros hermanos que están cumpliendo años y los que van a cumplir años. Bendíceles de una forma maravillosa, Padre Celestial. Guárdales, Señor Jesús. Ayúdales en cada proyecto de sus vidas, Señor Jesucristo. Regálales mucha salud, Señor, y sobre todo, Señor, que tu presencia nunca les falte. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre maravilloso. Amén. Vamos a orar para despedir, hermanos, y agradecer a Dios por su palabra y por la oportunidad que nos ha regalado en esta mañana de poder estar aquí. Gracias a los amigos. Estamos contentos de tenerles en esta mañana y esperamos que sigan con nosotros. Amén. Oremos para despedir. Padre Celestial, gracias, Padre eterno, maravilloso Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Oh Dios, porque nos has permitido escuchar tu palabra. Es una bendición para nuestras vidas. Cada familia, Señor, que se ha llevado este mensaje o que lo puede escuchar, Señor, desde su casa. Gracias te damos, Señor Jesús, porque sabemos, Dios eterno, porque es tu palabra maravillosa, Señor, que permanece, Señor, y que hace, Señor, un efecto en cada corazón. Obra, Señor Jesús, oh Dios maravilloso, de una forma gloriosa en cada corazón, en cada padre, Señor. A mí personalmente, Señor, ayúdame cada día a ser mejor, Señor, con mis hijos, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestros matrimonios, te lo rogamos. Bendice esta tarde, Señor Jesús, y guárdanos. Regálanos una hermosa semana, Señor, en tu presencia. Te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Les recordamos nuestra actividad en el barbecue. Amén. Allá atrás en la cocina, hermanos, muchas gracias por su colaboración. Que Dios les bendiga grandemente y buen provecho para todos.